El viento barría las vastas llanuras de Arizona, susurrando secretos ancestrales entre los cactus y las rocas rojizas. No era un lugar para los débiles de corazón, pero para Elara y su hermano Liam, era hogar. Un hogar forjado con sudor y esperanza, bajo un sol implacable y estrellas que parecían más grandes y brillantes que en cualquier otro lugar del mundo. Habían llegado a esas tierras polvorientas años atrás. Dos jóvenes almas huérfanas con poco más que el uno al otro y un sueño de una vida mejor, lejos de las sombras de su pasado. Elara, con su cabello oscuro como la noche y ojos que reflejaban la inmensidad del desierto, era la fuerza silenciosa, la mente calculadora. Liam, con su risa contagiosa y un espíritu tan libre como el viento, era el corazón, el soñador. Juntos, habían levantado una pequeña granja, una mancha verde de resiliencia en la inmensidad árida, cultivando lo poco que la tierra les ofrecía y criando un pequeño rebaño de cabras. Su vida era sencilla, dura, pero plena. Cada amanecer traía consigo la promesa de un nuevo día de trabajo, y cada atardecer, la satisfacción de haberlo vivido. Elara recordaba con especial cariño un atardecer particular, cuando el cielo se tiñó de naranjas y púrpuras tan intensos que parecían pintar el alma. Estaban sentados en el porche de su humilde cabaña, el silencio solo interrumpido por el canto lejano de un coyote. Liam, con una pajita entre los dientes, había dicho: «Sabes, Elara, a veces pienso que somos los últimos dos seres humanos en este vasto mundo. Y no me importaría, siempre y cuando te tenga a ti». Ella había sonreído, un gesto raro en su rostro, y había apoyado su cabeza en su hombro. Eran inseparables, un pacto silencioso forjado en la adversidad. Sus padres habían sucumbido a la fiebre tifoidea años atrás, dejándolos a merced de un mundo implacable. Pero su vínculo, la promesa de protegerse mutuamente, era más fuerte que cualquier tormenta de arena o cualquier bandido que pudiera cruzar su camino. Liam tenía una habilidad innata para encontrar belleza en el desierto, para hablar con los animales como si fueran viejos amigos y para hacer reír a Elara incluso en los días más oscuros. Era él quien le recordaba que no todo era polvo y espinas, que también había flores silvestres que brotaban después de la lluvia, y que la esperanza, como el agua, siempre encontraba su camino. Elara, por su parte, era la pragmática, la protectora. Era su mano firme la que mantenía la escopeta cargada por si acaso, su mirada aguda la que detectaba cualquier señal de peligro en el horizonte. Ella era la fortaleza, la luz. Y en ese equilibrio, habían encontrado su propia versión de la paz. Pero el oeste era una tierra de contrastes brutales, donde la belleza se entrelazaba con la crueldad, y la paz podía ser efímera como una ráfaga de viento. Las historias de forajidos, de disputas por tierras y agua, de vidas tomadas sin remordimiento, no eran meros cuentos de fogata. Eran la realidad latente bajo cada piedra, detrás de cada arbusto espinoso. Elara y Liam lo sabían. Habían construido su vida con esa conciencia, siempre vigilantes, siempre listos para lo peor, aunque nunca creyeron que lo peor les encontraría a ellos, no en su pequeño rincón de mundo, no a ellos que solo deseaban vivir en paz. El día que todo cambió amaneció como cualquier otro. El sol se alzó, pintando el cielo de oro y carmesí. Liam salió temprano, como de costumbre, para revisar las trampas que habían puesto para conejos y otras pequeñas presas que complementaban su escasa dieta. Elara se quedó en la cabaña, preparando el desayuno, el aroma a café recién molido y pan de maíz llenando el aire. Había una ligereza en el ambiente, una promesa de un día tranquilo. Pero esa promesa se rompió con el sonido que desgarró la mañana. Un disparo. No un disparo de caza, sino uno con una resonancia de furia y metal que se clavó en el corazón de Elara. Su sangre se heló. Soltó la sartén y corrió hacia la puerta, la escopeta que siempre mantenía cerca de su alcance ya en sus manos temblorosas. Lo que vio la dejó sin aliento. Su mundo se hizo añicos en un instante. Liam yacía en el suelo, a unos metros de la cabaña, en medio del sendero que llevaba a sus trampas. Una mancha oscura se extendía rápidamente por su camisa. Sobre él, un hombre corpulento y de rostro desfigurado por una cicatriz, con un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente sus ojos, apuntaba con un rifle humeante. Detrás de él, otros 3 jinetes se acercaban lentamente, sus rostros duros y sin piedad. La insignia del clan Blackwood era visible en sus hebillas de cinturón, un nombre que se susurraba con temor en los salones de los pueblos más cercanos, un grupo de forajidos conocidos por su brutalidad y su desprecio por la vida.
Elara sintió un grito desgarrador nacer en su garganta, pero no emitió sonido alguno. Solo un rugido silencioso de dolor y desesperación. Cayó de rodillas junto a su hermano, ignorando el peligro inminente. Liam apenas respiraba. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora se nublaban. Elara, susurró, su voz apenas un suspiro. «Huye, por favor». Ella negó con la cabeza, las lágrimas brotando sin control, empapando el polvo de su rostro. Levantó la vista hacia el hombre que había disparado, el líder del clan Blackwood, un hombre llamado Silas Blackwood, con una sonrisa cruel que le retorcía el labio. «¿Qué quieren?», preguntó Elara, su voz un hilo apenas audible, pero cargada de una furia que aún no comprendía. Silas Blackwood se bajó de su caballo, sus botas resonando en el suelo seco. «Tierras», dijo con una voz áspera y fría como el acero. «Tu hermano no quiso vender. Un error costoso». Luego, su mirada se posó en Elara, un brillo lascivo en sus ojos. «Pero quizás tú seas más razonable, muchacha. O quizás tengamos que hacerte razonar». Elara apretó la escopeta, sintiendo el frío metal contra sus dedos. En ese momento, Liam tosió una última vez, y su aliento se desvaneció. La luz en sus ojos se apagó para siempre. Elara sintió como algo dentro de ella se quebraba, se pulverizaba, para ser reemplazado por un vacío gélido y una resolución inquebrantable. Silas Blackwood se rió, una risa gutural que Elara juró grabar en su memoria para siempre. Se acercó a ella, pero antes de que pudiera tocarla, Elara, impulsada por una fuerza que no sabía que poseía, se puso de pie, apuntó la escopeta y disparó. El disparo no alcanzó a Silas, solo rozó su sombrero, pero la explosión lo hizo retroceder. Sus hombres sacaron sus armas, pero Elara no esperó. Disparó una segunda vez, esta vez hiriendo a uno de los jinetes en el hombro. El dolor y la rabia le daban una puntería que nunca antes había tenido. Silas Blackwood, con una expresión de asombro y furia, ordenó a sus hombres: «Matadla, quemad este lugar». Elara sabía que no podía enfrentarse a 4 hombres armados. Con el corazón roto y la mente nublada por el dolor, se dio la vuelta y corrió hacia el desierto, no sin antes lanzar una última mirada a Liam, a su hogar que ya empezaba a arder en llamas. Escuchó los gritos de los hombres, el relincho de los caballos, el crepitar del fuego. Corrió sin rumbo, sin mirar atrás, sus pulmones ardiendo, sus piernas moviéndose por puro instinto de supervivencia. Pero no era huir lo que la impulsaba, sino una promesa silenciosa, forjada en el fuego de la tragedia: venganza. Una venganza fría y calculada para cada uno de los hombres que le habían arrebatado a su hermano, a su familia, a su vida. Los días que siguieron fueron un torbellino de dolor, privación y una determinación férrea. Elara vagó por el desierto, una sombra entre las sombras, alimentándose de lo poco que encontraba, bebiendo de charcos de agua estancada. El sol quemaba su piel, el frío de la noche la calaba hasta los huesos, pero el fuego de la venganza ardía más intensamente que cualquier adversidad externa. Las imágenes de Liam, de su sonrisa, de su último aliento, se alternaban con el rostro cruel de Silas Blackwood, alimentando su ira y enfocando su propósito. Sabía que para cumplir su promesa, debía transformarse. La Elara que conocía, la protectora silenciosa, no era suficiente. Necesitaba convertirse en algo más, algo tan implacable como el desierto mismo. Su primera parada fue un pequeño pueblo polvoriento llamado Redemption's Rest, un lugar que a duras penas justificaba su nombre. Allí, encontró trabajo en una cantina sucia, lavando platos, sirviendo bebidas, con los ojos y los oídos bien abiertos. Escuchaba las conversaciones, los susurros sobre forajidos, sobre los movimientos de Silas Blackwood y su pandilla. Aprendió los nombres de los hombres que estuvieron presentes ese día fatídico. Era una lista corta, pero cada nombre se grabó a fuego en su mente. Mientras trabajaba, Elara observaba. Observaba a los pistoleros que pasaban por el pueblo, sus posturas, cómo manejaban sus armas, la velocidad de sus manos. Empezó a practicar en secreto, al amanecer, antes de que el pueblo despertara. Con una vieja pistola que había comprado con sus escasos ahorros, disparaba a latas y botellas. Sus manos, antes acostumbradas a la tierra y al cuidado de animales, ahora aprendiendo el arte letal del gatillo. Sus errores eran constantes, sus frustraciones profundas, pero la imagen de Liam siempre la impulsaba. No era una pistolera natural, pero era tenaz.
Cada ampolla en sus manos, cada músculo adolorido, era un recordatorio de su objetivo. No solo necesitaba habilidad, sino conocimiento. Aprendió a rastrear, a leer las huellas en la tierra, a interpretar las señales del viento. Pasó horas en la biblioteca del predicador del pueblo, leyendo mapas antiguos, aprendiendo sobre las rutas de los forajidos, los refugios ocultos en las montañas. Su mente, antes enfocada en la supervivencia diaria, ahora se convertía en una máquina de estrategia y planificación. La venganza no sería impulsiva, sería metódica, paciente, inevitable. Meses se convirtieron en un año. Elara se había convertido en una figura solitaria y enigmática. Su cabello, antes recogido en una trenza, ahora caía libremente sobre sus hombros. Su ropa, aunque sencilla, estaba hecha para la resistencia y la agilidad. Sus ojos, aunque aún reflejaban la inmensidad del desierto, ahora tenían una dureza, una sombra de algo que había muerto en su interior. Ya no era la joven Elara que había compartido un hogar con Liam. Era una cazadora, impulsada por un dolor que se había transformado en una fuerza motriz. La pista más fuerte la llevó a un asentamiento minero al norte, un lugar ruidoso y peligroso, plagado de buscadores de oro y de aquellos que se aprovechaban de ellos. Allí, escuchó rumores de un hombre, un tal Mano Dura Omayei, uno de los secuaces de Blackwood, que había sido visto apostando en el salón local. Elara se dirigió allí, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y una sed insaciable. Lo encontró en una mesa de póker, su rostro marcado por la avaricia y la crueldad que recordaba. Se acercó a él, una figura discreta en el ruidoso salón. «¿Mano Dura Omayei?», preguntó Elara, su voz baja pero firme. El hombre levantó la vista, sus ojos pequeños y astutos la recorrieron de arriba a abajo. «Sí, ¿y tú quién eres, muñeca?» «Soy Elara», dijo ella, su mano ya en el mango de su revólver. «La hermana de Liam». El reconocimiento, el pánico, cruzó el rostro de Omayei. Intentó sacar su arma, pero Elara fue más rápida. Su revólver escupió fuego. Un solo disparo, limpio y mortal. Omayei cayó de espaldas, su vida extinta antes de que pudiera comprender lo que le había sucedido. El salón quedó en silencio. Todos los ojos puestos en la mujer solitaria que acababa de derribar a un hombre conocido por su ferocidad. Elara no esperó. Salió del salón, dejando el cuerpo y el silencio detrás de ella, su corazón latiendo con una mezcla de triunfo sombrío y un vacío persistente. Había tachado un nombre de su lista, pero no había consuelo, solo la confirmación de que su camino era largo y solitario. Su búsqueda continuó, implacable. Cada pista era un hilo que seguía hasta el final. Cada encuentro una prueba de su determinación. Cruzó desiertos y montañas, durmió bajo las estrellas, enfrentó tormentas de arena y bandas de forajidos menores. Se convirtió en una experta en la supervivencia en el desierto, una sombra que se movía sin ser vista, sus habilidades de rastreo y puntería mejorando con cada día que pasaba. La gente del oeste, si es que la veían, la miraban con una mezcla de respeto y temor. La llamaban la sombra del desierto, una mujer con un propósito oscuro que nadie se atrevía a cuestionar. Uno a uno, los hombres que habían estado con Silas Blackwood ese día fatídico fueron cayendo. Algunos en duelos justos, otros en emboscadas calculadas. Elara no encontraba placer en la muerte, solo una fría satisfacción de que se hiciera justicia, a su manera. Cada vez que tachaba un nombre de su lista, sentía el peso de su venganza, el costo que le estaba cobrando a su propia alma. Se estaba volviendo más hábil, sí, pero también más solitaria, más endurecida. La risa de Liam se volvía un recuerdo lejano, su propia capacidad de sentir alegría, un eco distante. Su último objetivo, el más grande, era Silas Blackwood. Él era la raíz de su dolor, el hombre que había destrozado su mundo. Las pistas sobre Blackwood eran más difíciles de encontrar, ya que se movía con cautela, consciente de que había una sombra que lo seguía, cazándolo. Se decía que se escondía en algún lugar de las Black Hills, un laberinto de cañones y cuevas, un refugio natural para aquellos que huían de la ley. Fue en su camino hacia las Black Hills cuando el destino, en su infinita ironía, decidió intervenir. Elara se encontró con un pequeño campamento solitario junto a un riachuelo, un hombre sentado junto a una fogata, reparando un rifle. Era un hombre alto, de hombros anchos, con un rostro curtido por el sol y una barba incipiente. Sus ojos, de un azul penetrante,
La miraron con una mezcla de curiosidad y una calma que Elara no había visto en mucho tiempo. Él no sacó su arma, simplemente le ofreció café. «No te he oído venir», dijo el hombre con una voz tranquila y profunda. «Eso es algo, en estas tierras». Elara se quedó en silencio por un momento, su mano en el revólver. Pero algo en la mirada del hombre, en su serenidad, la hizo dudar. Bajó lentamente la mano. «¿Quién eres?», preguntó. «Me llaman Caleb», respondió él, señalando un lugar junto a la fogata. «Caleb Torne. ¿Y tú, viajera solitaria?» «Elara», dijo ella, tomando asiento con cautela, manteniendo la distancia. Caleb no hizo más preguntas. Solo le ofreció una taza de café caliente y un trozo de carne seca. Había una quietud en él, una presencia que era a la vez fuerte y pacífica. Elara, acostumbrada a la hostilidad y la desconfianza, se encontró relajándose un poco, aunque su guardia nunca bajaba por completo. Hablaron poco al principio. El silencio era cómodo, salpicado por el crepitar de la madera y el sonido del riachuelo. Él le contó que era un rastreador, un hombre que se ganaba la vida encontrando cosas, o a veces, personas perdidas. Ella no reveló su propósito, solo su destino, las Black Hills. Pasaron varios días juntos. Elara, al principio, se mantuvo distante, pero la paciencia de Caleb era inquebrantable. Nunca la presionó, nunca intentó saber más de lo que ella quería compartir. Simplemente estaba allí, un compañero silencioso y observador. Caleb era un hombre de habilidades impresionantes. Podía leer el desierto como un libro abierto, encontrar agua donde no parecía haber, cazar con una precisión asombrosa. Pero lo que más impresionó a Elara fue su naturaleza. A pesar de la dureza del oeste, Caleb conservaba una bondad innata, una fe en la justicia que no era la misma que la de Elara, sino una justicia que buscaba la restauración, no solo la retribución. Una noche, mientras compartían la fogata bajo un manto de estrellas, Elara se encontró contándole su historia. La muerte de Liam, la destrucción de su hogar, la promesa de venganza que la había consumido. Caleb escuchó en silencio, su rostro iluminado por las llamas, sin juicio en sus ojos. Cuando Elara terminó, el silencio se apoderó de ellos. «Lo entiendo», dijo Caleb finalmente, su voz suave. «El dolor puede convertir a un hombre, o a una mujer, en algo que no reconoce. La venganza es una bestia hambrienta. Te alimenta, pero nunca te sacia». «¿Y qué otra cosa me queda?», preguntó Elara, su voz teñida de amargura. «Liam es todo lo que tenía». Caleb la miró, sus ojos azules llenos de una compasión que Elara no recordaba haber recibido en mucho tiempo. «Te queda la elección», dijo. «Siempre te queda la elección de lo que harás con lo que te queda. Tu hermano no querría que te perdieras en la oscuridad, Elara. Querría que vivieras, que encontraras paz». Las palabras de Caleb se clavaron en el corazón endurecido de Elara. Eran palabras que Liam podría haber dicho. Por primera vez en mucho tiempo, Elara se permitió sentir algo más que ira y dolor. Sintió la punzada de la soledad, el anhelo de la paz que había perdido, y una incipiente, aterradora, pero a la vez reconfortante, conexión con este hombre. La presencia de Caleb comenzó a ablandar los bordes afilados de su alma. Con él, Elara se encontró riendo de nuevo, pequeños y genuinos estallidos de alegría que la sorprendían. Compartieron historias, sueños, silencios. Él le enseñó a mirar las estrellas no solo como una guía, sino como una promesa. Le mostró la belleza de los pequeños milagros del desierto, una flor que brotaba de una grieta, el canto de un pájaro al amanecer. Caleb no intentaba disuadirla de su misión directamente, pero su mera existencia, su bondad, su visión del mundo, era un desafío a la oscuridad que la habitaba. El amor no era una palabra que Elara se atreviera a pronunciar, pero la calidez que sentía en su pecho cuando Caleb la miraba, el consuelo de su presencia, era innegable. Había encontrado un refugio inesperado en medio de su tormenta, pero la misión de Elara no había terminado. Silas Blackwood seguía vivo, y la promesa hecha a Liam seguía clamando. Caleb, a pesar de sus reservas, entendía la profundidad de su dolor y su necesidad de cierre. «No te detendré», le dijo una mañana, mientras se preparaban para continuar su viaje hacia las Black Hills. «Pero iré contigo, no para luchar tus batallas, Elara, sino para asegurarme de que no te pierdas en las tuyas». Y así, continuaron su camino, dos almas dispares unidas por un destino incierto. Caleb no era un pistolero,
pero era un rastreador formidable y un hombre con un instinto de supervivencia inigualable. Su presencia era un ancla para Elara, un recordatorio constante de la vida y la esperanza que existían más allá de su venganza. Finalmente, llegaron a las Black Hills, un laberinto de cañones escarpados, cuevas oscuras y senderos traicioneros. Era el tipo de lugar donde los hombres se escondían y donde los secretos se guardaban a la fuerza. Caleb, con su experiencia como rastreador, encontró las señales, huellas de caballos, restos de fogatas, marcas en los árboles. Estaban cerca, la tensión era palpable. Elara sentía el nudo en el estómago, una mezcla de anticipación y un miedo helado. ¿Qué pasaría cuando finalmente se encontrara cara a cara con Silas Blackwood? ¿Su corazón la traicionaría, o su venganza sería tan fría y dura como siempre? Caleb, sintiendo su ansiedad, le tomó la mano. Pase lo que pase, Elara, no está sola, le dijo, su mirada firme y reconfortante. Encontraron el escondite de Blackwood en lo profundo de un cañón, una fortaleza improvisada entre las rocas, custodiada por unos pocos hombres. Elara reconoció las caras de algunos de ellos, hombres que habían estado con Silas ese día. La ira burbujeó en su interior, fresca y potente, como si el tiempo no hubiera pasado. Caleb elaboró un plan. No eran una fuerza de asalto, pero podían ser sigilosos. Esperaron hasta la noche, las sombras profundas del cañón proporcionando cobertura. Elara se movió como un fantasma, su revólver listo, su corazón latiendo con fuerza. Caleb la siguió de cerca, cubriéndole la espalda. Desarmaron a un centinela silenciosamente, luego a otro. El plan era entrar, encontrar a Blackwood y enfrentarlo. La confrontación final tuvo lugar dentro de la cueva principal, donde Blackwood y sus hombres restantes estaban jugando a las cartas alrededor de una fogata. Elara irrumpió, su figura silueteada contra la luz de la luna que entraba por la boca de la cueva. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los hombres de Blackwood saltaron, sus manos buscando sus armas. Silas Blackwood, dijo Elara, su voz resonando en la cueva, ha llegado tu hora. Blackwood, un hombre que no se asustaba fácilmente, levantó la vista, sus ojos se entrecerraron al reconocerla. La sonrisa cruel que Elara recordaba volvió a aparecer en su rostro. La sombra del desierto, dijo con una risa gutural. Así que finalmente me has encontrado, perra vengativa. Pensé que te había quemado viva. No tan fácil, respondió Elara, su revólver apuntando directamente a su pecho. ¿Recordaste mal, Blackwood? Recordaste el día que mataste a mi hermano. Recordaste mi cara. Pero olvidaste una cosa, mi promesa. Los hombres de Blackwood intentaron rodearla, pero Caleb, que había entrado sigilosamente detrás de ella, levantó su rifle, apuntando a los hombres. Un paso más, y este lugar será vuestro último descanso, advirtió con voz grave. Su presencia, su calma, detuvo a los hombres por un momento. Silas Blackwood, viendo la determinación en los ojos de Elara y la amenaza silenciosa de Caleb, supo que estaba acorralado. Pero no era un hombre que se rindiera sin luchar. Sacó su propio revólver, rápido como una serpiente. Vamos, Elara, escupió. Acabemos con esto. Uno de nosotros no saldrá vivo de aquí. Los segundos se estiraron, cargados de una tensión insoportable. Elara tenía a Blackwood en su mira. Su dedo estaba en el gatillo. Podía sentir el pulso en sus sienes, el temblor en su mano. Todo su viaje, cada paso en el desierto, cada disparo, cada sacrificio, había llevado a este momento. La imagen de Liam, sonriente, luego pálido y sin vida, se proyectó en su mente. La venganza estaba a su alcance, el dulce sabor de la justicia que había anhelado. Pero entonces, vio la mirada de Caleb, no de súplica, sino de preocupación, de amor, de una silenciosa pregunta. ¿Es esto lo que realmente quieres? ¿Es esto lo que te traerá paz? Y en ese instante, el recuerdo de Liam se transformó. No en el Liam moribundo, sino en el Liam vivo, el que reía, el que amaba, el que le decía que encontrara la belleza en el desierto. ¿Querría Liam que ella se convirtiera en una asesina fría y vacía, una réplica oscura de los hombres que la habían lastimado? Elara sintió una punzada de dolor, no por la pérdida de Liam, sino por la pérdida de sí misma que la venganza le había robado. La ira, el odio, la sed de sangre, todo se desvaneció por un instante, revelando el agotamiento, el peso de todo lo que había hecho. Miró a Blackwood, no con la intención de matarlo,
sino con la clara comprensión de que su muerte no le devolvería a Liam. No borraría el dolor, solo la arrastraría más profundamente en la oscuridad. Su dedo se detuvo en el gatillo. Respiró hondo, un suspiro que liberó años de tensión. No, dijo Elara, su voz firme, sorprendiendo a todos, incluso a sí misma. No te mataré, Blackwood. Silas Blackwood la miró con asombro, luego con una furia renovada. Pensó que estaba dudando. ¡Cobarde!, gritó, y en ese instante de confusión, sus hombres se movieron. Pero Caleb fue más rápido. Disparó su rifle no para matar, sino para inmovilizar. 2 disparos resonaron, y 2 de los hombres de Blackwood cayeron, heridos en las piernas, incapaces de luchar. Elara, aprovechando la distracción, se abalanzó sobre Silas Blackwood, no para matarlo, sino para desarmarlo. Con una habilidad que había perfeccionado durante su búsqueda, le quitó el revólver, lo derribó y lo inmovilizó. No te mataré, repitió Elara, su voz ahora cargada de una autoridad tranquila. Pero te entregaré a la justicia. Tú y tus hombres pagaréis por lo que hicisteis, Blackwood, pero no con mi alma. Los ojos de Silas Blackwood se llenaron de una mezcla de incredulidad y un miedo que Elara nunca pensó ver en él. Había esperado la muerte, no esta extraña, misericordiosa, pero inquebrantable justicia. Caleb se acercó, sus ojos azules fijos en Elara, una sonrisa de alivio y orgullo en su rostro. Buen trabajo, Elara, dijo suavemente. Los hombres de Blackwood, heridos y desarmados, se rindieron. Elara y Caleb los ataron, asegurándose de que no pudieran escapar. La cueva, que había sido un lugar de confrontación, ahora era un lugar de una extraña quietud. La venganza no había sido consumada con sangre, pero la justicia, a su manera, sí. Los días siguientes fueron un viaje de regreso, esta vez con prisioneros. Elara y Caleb llevaron a Silas Blackwood y a sus hombres al sheriff del pueblo más cercano, un hombre honesto y rudo que había estado buscando a Blackwood durante años. La noticia de la captura de Blackwood por una mujer misteriosa y un rastreador solitario se extendió rápidamente por el oeste, convirtiéndose en otra leyenda susurrada en los salones y campamentos. Elara había cumplido su promesa, pero no de la manera que había imaginado. Había buscado la retribución de la muerte, y en su lugar, había encontrado una forma de justicia que no la consumió, sino que la liberó. El peso de la venganza se levantó de sus hombros, y por primera vez en años, Elara sintió una ligereza en su corazón. Caleb se quedó a su lado. No la presionó para que hablara, simplemente la acompañó. Una tarde, mientras cabalgaban hacia el oeste, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades, Elara se detuvo. Miró el vasto desierto, el mismo desierto que una vez había sido testigo de su dolor y su ira, y ahora, de su redención. Caleb, dijo, su voz apenas un susurro. Gracias. Él la miró, sus ojos llenos de una calidez que la envolvía. No tienes que darme las gracias, Elara. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Te recordé quién eras, más allá de tu dolor. Elara sonrió, una sonrisa genuina, libre de sombras. Me mostraste un camino diferente, dijo. Me mostraste que el amor, que la vida, es más fuerte que la venganza. No había necesidad de más palabras. Elara y Caleb continuaron su viaje, no buscando un destino específico, sino un futuro juntos, forjando un nuevo hogar en la inmensidad del oeste. Elara había jurado venganza, sí, pero el amor de Caleb, la compasión que él le ofreció, y su propia fuerza interior, habían cambiado su destino. No era el final de su historia, sino el comienzo de una nueva, una donde la paz era posible, y donde el amor era la brújula que guiaba su camino. Los fantasmas del pasado nunca desaparecerían por completo, pero ahora, Elara tenía a alguien a su lado para enfrentar el sol de cada nuevo amanecer, y para encontrar la belleza en las estrellas que parecían más grandes y brillantes que en cualquier otro lugar del mundo. Había dejado atrás la sombra del desierto para convertirse en una mujer libre, con un futuro tan vasto y prometedor como las llanuras que se extendían ante ellos. Si esta historia de amor y redención en el salvaje oeste ha conmovido tu espíritu, no olvides darle un me gusta a este video y suscribirte al canal para más relatos emocionantes del viejo oeste. Comparte en los comentarios qué piensas sobre la elección de Elara y si crees que la venganza alguna vez trae verdadera paz. Hasta la próxima aventura.